Cuando quieras, Ana. Vale, muy bien. Pues hola, buenas tardes. Que vamos a pasar ahora a la segunda videoconferencia que, bueno, para los que estéis haciendo, para los médicos que estéis haciendo el curso de online de electrocardiografía, y en esta videoconferencia pues vamos a tocar el tema de las bradiarritmias y las taquiarritmias supraventriculares, ¿vale? Entonces, bueno, deciros eso, que lo podéis estar viendo ahora conectados o si no lo veis en diferido, y que cualquier duda que tengáis, pues me podéis escribir por mensaje o bien, la verdad es que las diapositivas son cogidas de los apuntes, con lo cual, pues más o menos todo está resuelto. Pero vamos, si tenéis alguna duda, pues para eso estoy. Entonces, en esta primera parte vamos a tocar el tema de las bradiarritmias. Dentro de las bradiarritmias, o lo que sería un ritmo bradicárdico, lo que es la bradicardia, que lo denominamos por debajo de 60 latidos por minuto, pues el primer campo pues lo ocupa lo que se denomina la disfunción del nodo sinusal. Como sabéis, si recordamos el sistema de conducción eléctrico, pues el marcapasos fisiológico del corazón, el marcapasos que estimula, es el nodo sinusal, que es el que tiene la función de marcapasos. Entonces, este nódulo sinusal pues puede estar disfuncionante. Entonces, puede estar disfuncionante, digamos, puede estar alterado, puede estar enfermo. Entonces, esto daría lugar a una serie de patologías, y esta serie de patologías se clasifican tradicionalmente en la bradicardia sinusal persistente, en las pausas o paradas sinusales, el bloqueo de salida sinoauricular, que es cuando no sale el estímulo de ahí, del nodo sinusal, la incompetencia cronotrópica, y luego también cuando no funciona el nodo sinusal, porque pues hay lo que se denomina, puede estar incluida aquí, en este gran grupo también puede estar incluida las taquicardias auriculares, eh, que son la fibrilación auricular y el flúter, ¿vale? Pero que esto lo estudiamos luego en las arritmias supraventriculares, pero que también digamos que es una forma de disfunción del nodo sinusal porque no funciona el nodo sinusal, ¿no? Y el síndrome de bradicardia taquicardia, que se caracteriza, ¿sabéis? Porque en algunos episodios el paciente presenta una bradicardia extrema, y en otras ocasiones, pues por ejemplo, puede tener también una fibrilación auricular. Entonces, que solo en este síndrome de braditaquicardia, ya efectos vosotros más prácticos, y cuando veis algunos pacientes, pues por ejemplo, imaginaros que hay suele ser en gente de más edad, que tiene episodios de fibrilación auricular, y cuando se quieren controlar esos episodios y se le ha puesto, por ejemplo, un beta bloqueante o digosina o el fármaco que esté indicado para la fibrilación auricular, pues como a su vez también tiene bradicardia, pues se bradicardiza mucho y entonces no tolera la medicación para la taquicardia. Entonces, al final, se le suele acabar poniendo un marcapasos, porque así podemos poner tranquilamente las medicaciones antiarrítmicas, pero con la tranquilidad de que si se pone bradicárdico, pues tiene el marcapasos que ya solventaría los episodios de bradicardia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este primer electro es un ejemplo de bradicardia sinusal, no es muy bradicárdico. Este está concretamente a 60 latidos por minuto. Este es un electro que, si por ejemplo fuera de un paciente deportista joven, pues no le daríamos más importancia. O sea que todo hay que ver en el contexto. O, por ejemplo, podemos tener bradicardias sinusales en los pacientes que han tenido un infarto, tienen cardiopatía isquémica y están tomando betabloqueantes. Y a lo mejor los vemos que toleran 45 o 50 latidos, y eso es perfectamente normal, ¿no? O también podemos ver estas bradicardias sinusales que son asintomáticas en gente que te parece raro, pues un señor que te lo mandan a la consulta y dice, yo toda la vida he tenido bradicardia. Entonces, según va pasando la edad, si lo ves a los 70 años, pues no es normal que sin medicamentos y sin nada tengas esa bradicardia. Pero bueno, si el señor está asintomático, tampoco le haríamos nada. ¿De acuerdo? Entonces, eso, lo que quiero decir es que la bradicardia sinusal hay que verla en el contexto del paciente.
A continuación tenemos la pausa o parada sinusal. Entonces, aquí podemos observar, como hemos dicho, que el nodo sinusal es el marcapasos del corazón que lanza su estímulo, pasa a las aurículas, se produce la contracción, la onda P, que sería, y luego el impulso, pues tiene que llegar hasta el nodo auriculoventricular y ADG, ramas de Purkinje, y despolarización ventricular con el complejo QRS. Bueno, pues normalmente el marcapasos sinusal, el nodo sinusal, pues estimula a una frecuencia rítmica. Y como vemos aquí, pues de repente, pues es como si se hubiera callado, como que no ha estimulado, y entonces por lo cual, pues no hay ni onda P. Entonces pasan unos segundos y a continuación vuelve a estimular con otra onda P. Entonces, esto es lo que se denomina la pausa o parada sinusal, que normalmente cuando ponemos un holter a un paciente, las pausas de 3 segundos o más no son frecuentes, ¿vale? Con lo cual, cuando ya hay pausas de 3 segundos, pues justifican la implantación de un marcapasos, sobre todo en los pacientes que son sintomáticos. Y luego también, en esta línea azul, pues cuando eso que hemos dicho del síndrome braditaquicardia, pues cuando una taquiarritmia auricular finaliza, pues como esa taquiarritmia auricular es la que ha marcado durante el tiempo que haya estado el ritmo del corazón, el nodo sinusal es como si estuviera ahí adormecido. Entonces puede pasar una pausa también larga hasta que ese nódulo sinusal pues vuelve a entrar en funcionamiento. Es el tiempo de recuperación del nódulo sinusal, ¿de acuerdo? Como si se hubiera quedado ahí en un periodo refractario y aletargado, entonces hasta que vuelva a salir, pues eso va precedido de una pausa. Otro concepto es el de incompetencia cronotrópica. Significa esto, pues como quiere decir que sabéis que cuando exigimos o hacemos un esfuerzo, pues la respuesta normal del corazón es aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, es decir, que el corazón responde a las necesidades, al aumento de las demandas metabólicas. Si no aumenta esa frecuencia cardíaca, pues es cuando hablamos de incompetencia cronotrópica. ¿Y hasta cuándo no aumenta? Es decir, imaginaros que tenemos un paciente con una bradicardia sinusal a 50 latidos por minuto. Entonces, ese señor, si lo ponemos en una cinta de ergometría, por definición, a medida que la cinta va aumentando la velocidad y la pendiente, pues la frecuencia cardíaca tendría que aumentar. Bueno, pues hacemos un cálculo que es 220 menos la edad. Y de ese número que resulta, hacemos el 80%. Pues lo normal es que el paciente, cuando se ponga a hacer la cinta, pueda llegar a esa frecuencia cardíaca. Y si se mantiene en sus 50, 55 latidos por minuto, sin aumentar esa frecuencia cardíaca que le está pidiendo ahora ese aumento de las demandas, pues es cuando hablamos de incompetencia cronotrópica, que no tiene más este concepto. A continuación, dejamos al nodo sinusal, hemos estudiado la disfunción del nodo sinusal y ahora vamos a ver a qué otro nivel se pueden producir este tipo de bradiarritmias, que serían los bloqueos de la conducción auriculoventricular. Es decir, hemos dejado el nodo sinusal ahí en su sitio, en el techo de la aurícula derecha, y ahora estamos ya en el nodo auriculoventricular, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay un bloqueo de la conducción auriculoventricular, pues es un trastorno en que esos impulsos auriculares se conducen con retraso o no son conducidos a los ventrículos, en un momento en que esta vía de conducción no está en un periodo refractario fisiológico. Es decir, que estos impulsos auriculares pueden pasar con retraso o no pasar. Y dependiendo de esto es lo que nosotros denominamos los bloqueos auriculoventriculares, que los clasificamos en primer grado, segundo grado y tercer grado. Y dentro del segundo grado hablamos del bloqueo grado tipo 1 o Movit 1 o Benkevac, o el de segundo grado tipo 2 o Movit 2. Y dentro de este, que ya hablaremos unos ejemplos, el bloqueo 2-1. Tanto este bloqueo AV de segundo grado tipo 2 y el bloqueo AV de tercer grado, estos son indicación obligatoria de marcapasos. ¿De acuerdo? Entonces,
este bloqueo, como hemos dicho, el de segundo grado tipo 2 y el bloqueo AV de tercer grado, indicación de marcapasos. A continuación, tenemos aquí unos ejemplos. ¿Cómo vemos el bloqueo V de primer grado? Esto ya lo sabéis todos. Alargamiento anormal del intervalo PR. El intervalo PR, para ser el bloqueo V de primer grado, tiene que ser mayor de 0,2 segundos, mayor de 200 milisegundos, desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. ¿De acuerdo? Entonces, esta distancia, que normalmente son como mucho un cuadrito grande, 5 pequeños, pues aquí vemos que es mucho más grande. Una excepción, en la gente mayor de 70 años, puede ser un poquitín más largo y es normal, ¿vale? Pero no mucho más largo. Se dice 0,22, 220 milisegundos. ¿De acuerdo? Este sería el bloqueo anterior, hemos dicho, de primer grado, y ahora pasamos al segundo grado tipo 1 o MOVIZ 1. Entonces, ¿por qué se caracteriza esto? Se caracteriza porque el intervalo PR va alargándose progresivamente hasta que llega un momento en que una P no conduce. O sea, no es que no conduzca, es que esa P no es conducida, no hay conducción auriculoventricular. ¿De acuerdo? Con lo cual no se produce el consiguiente complejo QRS después de la onda P. Esta conducta de alargamiento del intervalo PR pues se llama, es el tipo 1 o MOVIZ 1. Y yo lo entiendo como si dijéramos que el nodo auriculoventricular pues está ahí como perezoso, lo conduce primero con retraso y luego llega un momento en que ni siquiera lo conduce. En este tipo de bloqueo, pues si no da sintomatología, pues también, bueno, entre comillas, puede ser normal en atletas, en gente joven, o incluso si se ven ancianos sin la sintomatología, tampoco es indicación de marcapasos. Y el que sí es indicación de marcapasos es el bloqueo V de segundo grado tipo 2 o MOVIZ 2, que es que la conducción auriculoventricular se está produciendo en situación normal, con su PR igual, de la misma duración, y llega un momento en que esa conducción no se produce y aparece una onda P aislada sin el complejo QRS. Es decir, que aquí no hay una conducta de alargamiento del PR, sino que los PR se mantienen igual y llega un momento en que la P no conduce. Y este sería un bloqueo V de segundo grado tipo 2. Puede ocurrir en este tipo de bloqueo tipo 2, pues por ejemplo, imaginaros que dos conducen y una no. Dos conducen y una no. Entonces eso sería pues 3, pues de 3 una conduce. O 3 conducen y una no, pues sería 4-1, porque 3 conducen y una no. ¿Vale? Que esto, bueno, 3-2, 4-3. Vamos, es decir, que de aquí lo que decimos 3 es que 2 conducen y una no, ¿no? Y de aquí de las 4, pues 3 bien y una no. Bueno, pues, ¿qué ocurre aquí? Pues ocurre en este electro que el grado más grave de esto, el que sería 2-1, es que una conduce y otra no. Una conduce y otra no. Una conduce y otra no. Este sería un bloqueo AV de segundo grado tipo 2 o MOVIZ 2 con una conducción 2-1. Es decir, 2.1 porque una conduce y otra no. Entonces, este tipo de electro, lo curioso, y voy a centrarme aquí un poco, a veces se equivoca con un bloqueo AV de tercer grado, o con o sea, que es lo mismo que si hubiera una disociación auriculoventricular. Y se equivoca porque se piensa uno que las ondas P va por su sitio y los QRS por su sitio. Pero esto no es eso. Esto es un bloqueo de segundo grado tipo 2 porque concretamente esta conduce porque el PR, o sea, esta P se sigue de un complejo QRS y esta P no, pero esta sí conduce. O sea, la conducción auriculoventricular es normal. No es que esta P vaya ahí aislada, sino que esta sí que conduce. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, son pequeños matices porque este
este electro también es indicativo de un marcapasos, igual que sería el de tercer grado, pero bueno, pequeños matices que si lo diagnosticamos bien, pues quedamos ahí como reyes, ¿no? Si llega a la urgencia un paciente, le haces un electro, estáis en la urgencia porque sois médicos de urgencias o sois de, también esto se puede ver a veces en el centro de salud, porque con esta frecuencia que tiene esta persona, hace poco vimos un señor que iba a un preoperatorio, un señor mayor, y tampoco tiene por qué tener síntomas, pero ahí tiene sus PEs bloqueadas y entonces diagnosticarlo pues queda muy, muy bonito y queda muy bien. Entonces este es el bloqueo AV de segundo grado, bloqueo 2.1. Esta breve anécdota que os estoy contando, y os estoy aquí dando una charlita que ya no solamente para que quedéis bien en la urgencia si lo sabéis diagnosticar, pues os la cuento a propósito porque aunque parezca que ahora mismo lo estáis viendo y decís, pero si es facilísimo, está aquí gastando un tiempo en explicarnos esto, pues yo hice una especie, o sea, de anécdota por internet para que contestaran a través del blog. Puse una serie de diagnósticos, puse este electro primero ciego, sin poner el diagnóstico, y luego lo que hice pues fue poner las respuestas. Entonces, dentro de las respuestas que di, pues es el bloqueo AV de tercer grado, el de segundo grado tipo 1, que es el de Benkeback, el de segundo grado 2.1, que es el correcto, y luego ya puse ahí, pues poner otra respuesta, que lo que se veía detrás de la P, o sea, detrás de la T, perdón, la otra P, era una onda U prominente. Bueno, pues fijaros que recoge esta encuesta a 100 personas que contestaron y por la respuesta correcta, que es esta, la contestaron el 52% de personas. Es decir, que aunque vosotros lo estéis mirando ahora y lo estéis oyendo, cuando llega el paciente a urgencias y se ve el electro, pues no se sabe diagnosticar tan correctamente como lo estamos viendo ahora tan claro. Esto es una anécdota porque seguro que así ya, cuando tengáis algún caso, pues os acordáis de esta anécdota y lo sabréis diagnosticar. Y pues mirad la diferencia, ahora que lo tenéis ahí en la cabeza, entre lo que sería el bloqueo AV de segundo grado, ese tipo 2, 2.1, y el de tercer grado. Pues mirad qué fácil es. Aquí vemos también PES, P. Y aquí vemos complejos QRS, que también son estrechos. Y a lo mejor podríamos decir que este complejo QRS es el que deriva de esta conducción de la P. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Aquí vemos otra P. Esta P ya claramente no conduce. Y aquí vemos otra P. Pero este PR no es igual que este. Es decir, que estas P's, ninguna de las P's está conduciendo. Aquí faltaría una que está metida. Sino que estas P's del nodo sinusal van a su ritmo. Regulares en cuanto a distancia PP, digamos. P, ¿vale? Y los complejos QRS son complejos de escape, que van también a un ritmo, pero inferior a las del nodo sinusal, porque los ritmos de escape, por definición, son más abajo bueno, pues puede estar en torno al nodo AV, entonces, estos escapes van a su ritmo, están saliendo como rescate, van más lentos que las P's, son estrechos porque también podría haber ser un ritmo de escape infragisiano, este sería supragisiano, que eso lo tenéis en los apuntes, que aquí no me he centrado en las diapositivas, pero esto sería supragisiano porque el complejo QRS es estrecho, mientras que si el ritmo de escape es infragisiano serían complejos QRS anchos, más peligrosos, peor, pero van los complejos QRS por su lado y las P's por su lado, ¿vale? Y esto es lo que se denomina una disociación AV completa, con unas frecuencias auriculares superiores a las ventriculares, y esto es indicativo de un marcapasos, ¿de acuerdo? Y como veis, esto se distingue totalmente del otro bloqueo AV de segundo grado tipo 2, porque en el otro lado una P conducía, y ese complejo QRS que la acompañaba sí, y otra no. Y aquí no hay conducción auriculoventricular. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que hemos hablado así un poquito a grosso modo de
los tipos de la disfunción del nodo sinusal y de los bloqueos AV, pues ahora pasamos a lo que sería la segunda parte de la charla, que, bueno, pues son las taquiarritmias supraventriculares, que son muy bonitas y que tenemos aquí una media horita para explayarnos con ellas, ¿vale? Entonces, dentro de las taquiarritmias supraventriculares, lo primero es tener en mente una clasificación. Como todas las que son taquiarritmias es complejo, las clasificaciones, cuanto más sencillas, mejor. Y los grandes bloques que tenemos que tener en la cabeza y lo primero que tenemos que saber, pues son estas clasificaciones para saber dónde meter cada una. Y luego ya, cada uno, dentro de cada una, lo que pueda saber y lo que pueda aprender de más, pues bienvenido sea. Pero estas clasificaciones, pues es muy importante que las tengamos en mente. Entonces, yo una clasificación sencilla que he encontrado es esta clasificación. Os pongo aquí la cita porque es un artículo muy bueno que a mí me ha aclarado muchísimas cosas. Yo me dedico a la cardiología clínica normal, no soy arritmóloga. Entonces, a veces la arritmología es como un mundo aparte dentro de la cardiología y es compleja. Entonces, estamos intentando hacer clases de arritmias, pero para cardiólogos, para médicos, no arritmólogos, ¿vale? Con lo cual entiendo también la dificultad. Esta clasificación, que es de Jesús Almendral, que es un arritmólogo conocido en el ámbito nacional, aquí es de Madrid, pues tiene una clasificación muy sencilla y un artículo está muy bien por si lo queréis leer. Entonces, dentro de las taquiarritmias, pues hay las clasifican las supraventriculares, que son las que nos vamos a ocupar hoy, excepto una parte de aquí, y las ventriculares, que son las que nos ocuparemos en la clase siguiente. Entonces, dentro de las taquiarritmias supraventriculares, pues las clasificamos en dos grandes grupos. Unas en las que el tejido auricular es necesario para que se mantenga esa arritmia, que son lo que se llaman taquiarritmias auriculares, y otras en las que el nodo AV es necesario y son lo que denominan taquicardias de la unión AV o taquicardias nodales, taquicardias intranodales, ¿vale? Porque el nodo AV es necesario. Dentro de estas auriculares, pues están las ya conocidas fibrilación auricular, flúter auricular y la taquicardia auricular. ¿De acuerdo? Y dentro de estas taquicardias de la unión AV, pues tenemos unas que son las taquicardias reentrantes nodales, en las que participa el nodo AV, son las que nos vamos a hablar, y otras que solamente vais a tener en los apuntes, que son esas taquicardias que se producen en personas que tienen una vía accesoria, que son estas personas que tienen el denominado Wolff-Parkinson-White, que tienen otra vía. Entonces, ahí, en estas taquicardias, participa esa vía accesoria. Estas hoy, aquí, no las vamos a tratar, ¿vale? Estas os las quedan para vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de este grupo de acá. Todas estas taquicardias, junto con las taquicardias auriculares, se conocen con el nombre de taquicardia paroxística supraventricular. Es como el nombre general, el que tú cuando estás en la urgencia o pues porque estás de guardia, pues te viene un señor que tiene palpitaciones y le haces un electro y bueno, pues tienes que saber distinguir mínimo si es una taquicardia sinusal, porque puede estar a 120 y el señor viene muy nervioso porque le acaban de robar y entonces le han dado un tirón y entonces viene muy nervioso y entonces está con una taquicardia sinusal o bien una taquicardia paroxística supraventricular. Eso sería como la primera clasificación. Estas paroxísticas se llaman así porque tienen un inicio súbito, un inicio brusco y luego cuando ceden van a ceder también de forma súbita porque bien van a ceder o con adenosina o bien con cardioversión, pero va a pasar de estar la persona en esa taquicardia supraventricular a pasar al ritmo sinusal. Entonces por eso se llaman taquicardias paroxísticas. ¿De acuerdo? Entonces, empezando por la fibrilación auricular, que era el grupo dentro de, tiene que participar el tejido auricular, pues yo creo que esto a ninguno de los que estáis haciendo este curso se le va a pasar, que son
los intervalos RR regulares, ausencia de ondas P, las ondas pequeñas de fibrilación y que no todas las ondas pasan al ventrículo. O sea, no hay la frecuencia de los QRS ni mucho menos es como la de las ondas P, porque sería algo caótico. Entonces la conducción es variable. Y entonces los intervalos RR pues tienen una conducción variable más lenta que la de las aurículas. Y normalmente el QRS es una morfología similar al del ritmo sinusal. La diferencia entre uno y otro, digamos que puede estar en ritmo sinusal o puede estar arrítmico, pero los complejos QRS son de una morfología similar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, a nadie, estoy seguro, de los que estáis aquí, se le va a pasar una fibrilación auricular, porque es la más fácil de diagnosticar y la que todo el mundo va a reconocer. Entonces, este sería un ejemplo. La fibrilación auricular, pues normalmente cuando el paciente cae en fibrilación auricular, si no toma ninguna medicación bradicardizante porque no la toma para otra cosa, pues suele caer rapidito, digamos. Es decir, que las frecuencias cardíacas del QRS son más bien rápidas y va a necesitar alguna medicación para el control de la frecuencia cardíaca, ¿vale? O, bueno, o si decidimos que acaba de caer en menos de 24 horas, ya sabéis que se pueden poner fármacos para intentar cardiovertir de forma farmacológica, siempre que estemos seguros de que no se ha producido más allá de 24 horas, ¿vale? Y luego, también está el tema de la anticoagulación. Entonces, en el curso pasado, sí que es verdad que como la fibrilación auricular todos lo domináis, pues me pedisteis que por favor hablara aquí un poquitito más de, bueno, de lo que sería un poco el tratamiento y estos dos conceptos de la fibrilación auricular. Esta diapositiva, nada, la quiero poner en agradecimiento también a algunos laboratorios que han financiado algunas de vuestras inscripciones, si no es en este curso, es en el curso anterior. Entonces tenemos un ejemplo de los conocidos ahora nuevos anticoagulantes orales. Sabéis que tradicionalmente y durante muchísimos años el tratamiento anticoagulante por excelencia ha sido el Sintrón. El Sintrón que necesita todos los controles y, bueno, todas las, digamos, ventajas, porque es verdad que ha sido un tratamiento que ha prevenido las embolias, pero con sus desventajas de los controles. Y que ya de unos años para acá pues han aparecido, después de muchos años del Sintrón, los nuevos anticoagulantes orales. Estos nuevos anticoagulantes orales actualmente, a pesar de que yo aquí he puesto el Rivaroxaban, hay 4, que son el Dabigatran, que es el llamado Pradaxa, el Rivaroxaban, que es el Xarelto, el Apixaban, que es el Eliquis, y luego el Edoxaban, que es el último que ha salido, que se llama Lixiana. ¿Vale? Entonces, bueno, se están empezando a introducir porque por definición son igual o más eficaces en la prevención de embolias que el Sintrón, igual o más eficaces y más seguros en cuanto a la producción de hemorragias. Eso por definición, y ya se están adoptando las guías. Sabéis que lo que nos ocurre ahora es que hay mucho, son medicamentos caros y entonces tienen que estar sujetos pues a que el inspector los admita, y para ello hay una serie de condiciones. Y bueno, y nada, poneros también este medicamento que la mayoría de las veces de la fibrilación auricular pues son pacientes que tampoco tienen una cardiopatía estructural, digamos, hay valvulopatías, podemos tener una estenosis mitral en fibrilación auricular, pero la fibrilación auricular es la arritmia benigna más frecuente en pacientes sin gran cardiopatía estructural, que muchos de ellos lo que tienen son hipertensión. Y bueno, he puesto como este medicamento que es una combinación de enalapril y un antagonista del calcio, pues porque es uno de los medicamentos que más se puede utilizar para el tratamiento de la hipertensión. En esta otra, pues sabéis que tradicionalmente lo malo de la fibrilación auricular pues es eso, el riesgo que tienen de ictus y el riesgo de producirse una embolia. Entonces, ¿cómo valoramos nosotros en ese paciente concreto si tiene mucho riesgo de ictus o si tiene más o menos riesgo de ictus? Bueno, pues utilizamos una escala
es esta que veis aquí, que es la chat bus, en la que damos una puntuación a cada uno de los ítems si los cumple. Y entonces estos ítems pues son la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, un punto. Si ya la edad es mayor de 75 años, se le da 2 puntos. Si es diabético, 1. Esto, bueno, estas siglas de aquí, un poquito es mnemotécnica de lo que estamos viendo aquí, ¿eh? De la C de insuficiencia cardíaca, la H de hipertensión, H de edad, diabético, bueno, el ictus, que haya tenido, por supuesto, imaginaros ya ha tenido un ictus, una IT, un evento embólico previo, también da 2 puntos. Que tenga enfermedad vascular periférica, o placa aórtica o un infarto miocardio previo, o sea, ya también da un punto. Y luego, si con 75 años dábamos 2 puntos, entre 65 y 74 damos 1, y al sexo femenino también está más predispuesto a embolias y también le damos un punto. Entonces, asignamos, según tengamos el perfil del paciente, los puntos que tenga, ¿no? Y entonces ya, pues nos vamos a esta tabla, que es recientísima porque es de las nuevas guías de fibrilación auricular, y teniendo en cuenta cuántos puntos tiene este paciente, bueno, pues si no tiene nada de lo que hemos dicho anteriormente sería 0, y entonces ni se le anticoagula ni se le antiagrega. Antes se abogaba por antiagregar con aspirina, clopidogrel. No, si tiene 0, ni una cosa ni la otra, ¿vale? Si tiene un punto, sí que es ya con un punto que, bueno, pues que puede ser incluso el sexo femenino daba un punto, la edad entre 65 y 74, aunque lo tenemos aquí en clase 2A con una evidencia B, pues la anticoagulación debería ser considerada. Y ya, pues con mayor o igual a 2 puntos, pues ya sí que hay siempre que anticoagular. O bien anticoagular con el sintrón, o bien anticoagular si no hay el sintrón, que también se da siempre que hay una enfermedad valvular, lo que os estoy diciendo, una estenosis mitral en fibrilación auricular siempre iría con sintrón. Ojo, los nuevos anticoagulantes están aprobados para fibrilación auricular no valvular, ¿vale? Fibrilación auricular no valvular. Y luego ya lo más nuevo de lo más nuevo de lo más nuevo es que cuando no se puede utilizar ni sintrón, bueno, ni nuevos anticoagulantes o riesgo hemorrágico, estamos lo que se está haciendo ahora, que es el cierre de la orejuela. El cierre percutáneo de la orejuela, pues que también lo iréis oyendo y lo veréis viendo en los informes que os vayamos mandando, por ejemplo, a los médicos de atención primaria o a los internistas de pacientes que se está haciendo estos procedimientos. Vale, bueno, pues una vez que hemos hablado un poquito más en el del contexto clínico de la fibrilación auricular, porque desde un punto de vista electrocardiológico, o sea, electrodecardiograma no tiene mucho más que hablar, pues vamos a hablar ahora del flúter auricular. El flúter auricular, pues también estaba englobado dentro de las taquiarritmias que necesitaban el tejido auricular. También el QRS es estrecho, si el paciente tiene el QRS estrecho, es estrecho, y está producido por lo que se llama una macro-reentrada en la aurícula derecha, que es el flúter auricular común, en sentido antihorario, en sentido al contrario a las agujas del reloj, porque este sería en el 90% de los casos el flúter auricular típico común, y luego tenemos un típico no común, que sería igual, pero que se produce por una macro reentrada aquí, pero en sentido horario. Y luego tenemos también, pues si este es el 90%, los otros dos serían el 10%, o sea que muy poquitos casos, y casi no los vais a ver, de un flúter auricular atípico, que donde lo que se produce es en la reentrada en la aurícula izquierda. Entonces, el que estamos más acostumbrados a ver, pues es el flúter típico común, que es el famoso de los dientes de sierra. ¿Veis? Separación entre dos QRS de 3 o 4, dependiendo de la conducción a V variable, de estas ondas F grandes en dientes de sierra, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que el flúter es entre los RR hay una regularidad irregular. Quiero decir que o bien están regulares porque las ondas F pues pasarían, por ejemplo, 4
una, de 4 pasa una, o de 3 pasa una, o a veces pues pasan de 3 una, pero de 2 una, y entonces pues es como una irregularidad regular, ¿vale? Pero bueno, lo más característico del flúter es esas ondas F tan grandes. Este es el flúter auricular típico común. El flúter auricular típico no común también lo distinguiréis también porque también parecen unas ondas Fs que, bueno, pues sí que son grandotas, que parecen las ondas Fs de flúter y que la característica está en que en el otro lado las Fs eran negativas en cara inferior y aquí son positivas en la pared inferior, ¿vale? Pero bueno, si no, digamos que el común es el que todo el mundo distinguiría, en este diríamos, uy, pues no parece que es como el que yo sé común, entonces sería no común por estas ondas que también son grandotas y parecen ondas Fs, ¿de acuerdo? Así a simple vista, en un electro que os den, ¿vale? Y luego el atípico, pues ya el atípico, que ese es el que os he dicho, que se produce como reentrada en la aurícula izquierda, que hay muy poquitos casos, pues a ver, en este, ¿quién no puede decir esto es un flúter, esto es una fibrilación auricular? Esto es ese concepto que se ha decidido quitar, que era eso de fibriloflúter, porque como no sabes bien si era una fibrilación o un flúter, porque te parecía que era irregular, las ondas F, no sé si son en ondas F pequeñitas o ondas F de flúter, pues todos esos casos yo creo que corresponden a estos flúter auricular atípico, ¿de acuerdo? Pero que globalmente a efectos prácticos vosotros os estáis enfrentando en una urgencia con un paciente que está arrítmico, que tiene un flúter o una fibrilación. Yo mismo me pongo en vuestras condiciones y tampoco quizás sabría lo que es, pero que yo en este señor que ahora mismo tiene la frecuencia controlada no le pondría ninguna medicación, digamos, para controlar la frecuencia y sí que, por ejemplo, le pondría anticoagulación dependiendo de lo de antes. O sea que si os llega, pues puede llegar un EPOC. Hay veces que esto es como un diagnóstico casual, viene un paciente con EPOC y le haces un electro y no sabíamos este hallazgo, pues muchas veces lo que es qué consecuencias prácticas se van a derivar de esa actitud, no tanto ponerle la etiqueta de decir, mira, es un flúter auricular atípico por macrorreentrada en la aurícula izquierda. Pues bueno, a veces eso ya son conceptos más electrofisiológicos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, os he puesto un ejemplo de un electro de cada flúter, ¿vale? Para que por lo menos tengáis un típico ejemplo de cada uno. Esto sería otro flúter auricular atípico. ¿Veis? Que si vosotros miráis la tira, pues es que aquí yo no veo ni ondas F, ni ondas pequeñitas, ni ondas grandes, veo algo irregular que más bien diría, en esta tira, diría pues también una fibración auricular. Lo que pasa es que luego aquí tengo el kit en V1. ¿Veis? Que parece que hay unas ondas aquí que parece que van a 300 y que podrían ser correspondientes al flúter auricular también atípico. ¿De acuerdo? Este es otro ejemplo. Es un ejemplo de libro, porque me lo dicen y está recogido en la bibliografía y veo estas ondas por aquí. ¿De acuerdo? Aún así, yo esto a veces lo podría equivocar con una taquicardia auricular, ¿vale? Porque lo podría equivocar con una taquicardia auricular, pero contextualmente pues están dentro de lo que serían estas arritmias que se necesita el tejido auricular, ¿vale? Entonces que no son las paroxísticas, ¿vale? Con lo cual mi actitud probablemente sería la misma, mi actitud también desde un punto de vista clínico. Si nos vamos a esa clasificación que os he dicho que era tan buena, pues si nos ponemos ahí abajo teníamos fibrilación auricular, luego flúter y luego la tercera casilla era la taquicardia auricular, que era la que, o sea, también se necesitaba el tejido auricular. Entonces, la taquicardia auricular, por definición, se origina en el músculo auricular y tampoco precisa del nódulo auricular ni de los ventrículos. A ver, dice, ¿por qué se caracteriza la taquicardia auricular? Porque hay ondas P, porque esa taquicardia se está produciendo
en una parte de la aurícula. Es como si ahora el marcapasos, en vez de ser el nódulo sinusal, fuera una pequeña zona de la aurícula. Entonces tendría que haber ondas P, porque desde ahí se va a distribuir el impulso. Lo que pasa es que a veces esta taquicardia va tan rápida que, ya veréis en los ejemplos, que no somos capaces de distinguir ondas P. Esas ondas P dice que oscilan entre 100 y 240 latidos por minuto. Y esas ondas P no son iguales que las ondas P sinusales, porque el estímulo no se origina en el nódulo sinusal, con lo cual tienen diferente morfología y eje eléctrico que la onda P sinusal. Y esas ondas P, al estar un poquito más abajo del nodo sinusal, pues están más cerca del QRS siguiente. O sea que tiene su onda P con el QRS. Y aquí esto es lo que se llama una taquicardia de PR menor que RP. ¿Vale? Y el QRS es estrecho, a no ser que haya un bloqueo de rama, porque claro, la conducción luego, a partir de ahí, es normal. Entonces, en este casilla que estoy ahora resaltando, tenemos pues una conclusión práctica, algo clínico, que cuando a mí me llega un paciente y tengo una duda diagnóstica en este tipo de taquicardia supraventricular y no puedo distinguir las ondas P, pues tengo la opción de las maniobras vagales o administrar adenosina, que dentro de lo que cabe es un fármaco bien tolerado de segundos de duración y que produce un bloqueo V transitorio. Entonces, cuando la taquicardia es auricular, no se quita. Mientras que en las taquicardias supraventriculares, donde sí participa el nodo auriculoventricular, la adenosina sí que las interrumpe. O sea que la adenosina interrumpe las taquicardias en las que participa el nodo AV, las intranodales, pero no interrumpe las auriculares. Al igual que no interrumpiría ni un flúter, ni una fibrilación auricular, ni una taquicardia auricular. Entonces, desde el punto de vista práctico, si me llega una taquicardia tan rápida y yo ahí no soy capaz de distinguir qué es, pues le pongo adenosina y puedo saber, pues por esta respuesta, lo que es, ¿vale? Y esto lo ponen los libros, no es que lo estoy diciendo yo, sino que la misma dificultad que tenéis muchos de vosotros, pues también la tengo yo a la hora de diagnosticar. Este algoritmo que hay aquí es, si ya somos puntillosos, súper puntillosos, si nos queremos convertir en arritmólogos, es que la taquicardia auricular, dependiendo de dónde se produzca, pues va a dar lugar a una serie de, lo que he dicho, la morfología de la onda P, ¿vale? Que no es igual que la sinusal. Entonces, el algoritmo que hay para saber dónde se produce, pues es empezando a mirar la P en AVL, que si es negativa o es isoeléctrica, si no lo es, pues digamos que se está produciendo esa taquicardia auricular en el seno de la aurícula derecha. Y si ahora os hacéis una abstracción y os imaginéis la aurícula derecha, pues puede ser la aurícula derecha cerquita del nodo sinusal o a nivel de la aurícula derecha más abajo. Entonces, digamos que si es cerquita del nodo sinusal, pues las P's en la cara inferior van a ser parecidas a las sinusales, porque está cerquita el foco auricular cerca del sinusal. Pero si el sitio donde se produce la taquicardia es más bajo, y entonces de ahí se va a tener que estimular hacia arriba la aurícula, pues las ondas P son negativas en 2,3 y AVF. Os voy a explicar solo este recuadro, porque con esto sería lo mismo, pero teniendo en cuenta negativa, porque estas son las que se producen en la aurícula izquierda. ¿Vale? O sea, quiero yo decir que a efectos prácticos nos enfrentamos a una taquicardia auricular y que, si os digo la verdad, da igual si se produce arriba cerca del nodo sinusal que cerca de más abajo. Que esto ya es si queremos etiquetar el lugar de producción de la taquicardia auricular. ¿De acuerdo? A efectos luego de estudios electrofisiológicos o de lo que sea, mirando la morfología de las ondas P y también siendo conscientes de que muchas veces no se ven las ondas P así por así, porque a ver, os pongo este electro que está a continuación,
que esto es una taquicardia auricular y yo aquí, ni en 2, 3, pues realmente no estoy viendo no estoy viendo las ondas P porque va muy rápida. Entonces, excepto que aquí en V1 también estoy viendo un poco lo de antes os dije, ¿no? De un poco parece como esos flúter porque se ven, pues estas ondas son auriculares. Entonces, bueno, me puede llegar a decir, podría decir por V1 que esto es una taquicardia auricular. Una estaría aquí, otra estaría aquí. ¿De acuerdo? Y pasa al ventrículo, pues estaría a lo mejor por las aurículas están a 240, porque están casi un cuadrito grande, y pasa pues a 120, ¿vale? Pero que realmente a veces es difícil, ¿de acuerdo? Esto es una taquicardia auricular y, por ejemplo, aquí, que se vería más como la conducción es una conduce y otra no, pues aquí se ven algunas ondas P que están aquí, por ejemplo, que se ve mejor porque está ahí metida, ¿vale? Pero bueno, que aún así, pues es difícil saberlo, ¿vale? Aquí vemos, si veis el algoritmo anterior, ¿os acordáis que empezábamos mirando cómo era la P en AVL, ¿veis? Que es lo que decíamos negativa, y luego miramos en 2, 3 y AVF cómo es la P, ¿de acuerdo? Y alguien me preguntó una vez, ¿y esto no es sinusal? Pues mira, pues no, porque aquí en AVL la onda P es negativa y no puede ser sinusal, porque no hay. Pero bueno, si lo vemos así también es verdad que nos parece que es una onda P sinusal. Bueno, después de esto, también tener en cuenta que las taquicardias auriculares no son tan frecuentes, ¿vale? Y que es lo que hemos dicho, que ante la duda entre unas y otras, pues hacemos lo de la adenosina. A continuación ya pasamos al otro grupo donde estábamos hablando que para que se produzca la taquicardia tiene que participa el nodo aurículo-ventricular. Y en esta participación del nodo auriculoventricular, pues tenemos las taquicardias intranodales, ¿de acuerdo? Que es dentro del nodo AV, que está dividida en dos vías, una vía lenta y otra vía rápida, y que lo más habitual es la taquicardia intranodal común, en que la actividad baja por la vía lenta y sube por la rápida, ¿de acuerdo? Y, bueno, lo puedo decir ahora, aunque luego lo repetiré. Si esta taquicardia se produce a nivel del nodo AV, ¿vale? Y del nodo AV sale el impulso y tiene que activar los ventrículos y las aurículas y se activan prácticamente simultáneamente, pues la P no se ve en esta taquicardia, porque es que es como si dijéramos, nace el impulso de aquí y se activan prácticamente a la vez las aurículas y los ventrículos. Entonces la P no se ve, porque o no se ve o provoca una mínima deformidad en el QRS, que lo diferencia del QRS normal. Fijar hasta dónde puede haber sutileza, ¿de acuerdo? Y estas serían las que vamos a ver, las intranodales comunes, que son las más frecuentes. Y luego, lo que no vamos a ver son las de la vía accesoria, que es que hay una vía accesoria que es extranodal y que en estas taquicardias también participa esta vía accesoria. En los apuntes os pondré que hay unas ortodrómicas, que son las más frecuentes, y otras que son antidrómicas, y la ortodrómica es la que baja por el sistema normal del corazón y por eso no tiene morfología, tiene una morfología normal, tienen una morfología normal, que eso es la que las caracteriza, aunque tengan una vía accesoria. Bueno, eso lo pone en los apuntes también y cualquier duda me la preguntáis. Bueno, entonces, dentro de la que más nos ocupa, la más frecuente, que es la taquicardia reentrante nodal, que es la taquicardia supraventricular más frecuente, 75%,
Es decir, que abajo, donde en la primera clasificación hablábamos, esto es una taquicardia paroxística supraventricular que ocupa todas estas, pues fijaros que esta es la del 75% de los casos, que también se denomina de la unión AV, reciprocante de la unión, intranodal, que parece ser que es más frecuente en mujeres, y que esta, que es la que hemos dicho, que es la común, pues es la denominada o la típica o la lenta rápida, que baja por la vía lenta y sube por la rápida. Y luego tenemos otra que es no común, atípica o rápida lenta, que ocupa el 5 o 10% de los casos. ¿Vale? Y bueno, pues que es lo contrario. Entonces, os voy a poner un ejemplo de cada para que veáis la diferencia. Esta sería la reentrante nodal común, la más frecuente, la del 80% de los casos. Y entonces, como os he dicho, os pongo aquí el sistema eléctrico del corazón, que se produce la taquicardia aquí en el nodo AV y se activan prácticamente a la vez tanto las aurículas como los ventrículos, pues no es fácil identificar la onda P y a veces lo que produce es una pequeña muesca, un patrón que en V1 se ve como de R', ¿vale? O una S en derivaciones inferiores que aquí no se ve. Entonces, porque está aquí metida. Entonces, lo que te dicen es que si tú dispones en este paciente de un ritmo sinusal normal, de ese paciente que está en ritmo sinusal, pues que vemos que esa morfología del QRS ha variado un poquito y que eso nos puede servir pues para saber que esta es una taquicardia reentrante nodal no común. Aún así, desde el punto de vista práctico, pues si a mí me llega un paciente que dice que estando tranquilamente en casa se ha producido, empieza con palpitaciones, tal, que esto le ha ocurrido muchas veces, que muchas veces ha intentado ir y se la ha quitado, que se le quitan, se le ponen, pero ahora resulta que le vemos esto, yo lo que le pondría era adenosina. ¿De acuerdo? Y se vería si se quitan. Si se quita, a favor de que casi todas son las que se quitan nodales. ¿De acuerdo? Eso. Esta taquicardia, como hemos dicho que la P está aquí, pues es lo que se denominan de RP cortito, porque la R está aquí y la P estaría aquí, entonces se llama también de RP corto. Y esto lo digo porque es muy bonito de esta otra taquicardia que apenas se ve, pero una vez que se ve, si os queda en la cabeza, que es la reentrante nodal no común, que os he dicho que va al contrario, la otra era por la vía lenta rápida, esta es la rápida lenta, y entonces aquí, pues la onda P sería esta, y entonces esto se denomina, o sea, a diferencia de la anterior, en que la P está muy cerquita del QRS, aquí la P es esta, y por esto estas se llaman de RP largo. ¿Vale? Porque este es el complejo QRS, acordaros que estamos hablando de una intranodal, donde la activación, en este caso, no es tan simultánea y por eso se llama así, RP largo, porque la P está bastante más retrasada. Y esta P es negativa en cara inferior, ¿de acuerdo? Isoeléctrica en la derivación 1. Este es un típico ejemplo que, bueno, pues que también circula por internet y tal, porque es muy característico y es muy poquito frecuente de ver, pero que una vez que se ve es la de RP largo, que es la reentrante nodal no común. Y bueno, ya esta sería, bueno, que esto es un ritmo de la unión acelerado, auriculoventricular, cuando, idioventricular, perdón, cuando el nodo AV, pues toma es como el marcapasos, él mismo, es el marcapasos del corazón, y entonces el complejo QRS está ahí un poco, como veis, un poco ancho, no del todo ancho, pero bueno, que no hay ondas P, porque no está ahí la onda P, o está ahí metida también dentro, que es un ritmo acelerado de la unión. Y bueno, y estas ya quedan 2 diapositivas, bueno, creo que quedan 2 o 3 diapositivas. Esta es lo que sería la adenosina durante una taquicardia supraventricular, que cuando es un flutter la arritmia se abre pero no se corta y entonces podemos ver las ondas F de flutter, entonces ya tenemos el diagnóstico, que sería en este caso, que pues
no podemos así distinguir a grosso modo qué tipo de taquicardia supraventricular es, entonces le hemos puesto adenosina. Y mientras que si es una taquicardia nodal, pues entonces sí se corta con la adenosina. Entonces aquí ya empezaría a aparecer el ritmo sinusal normal. Y finalmente pues esta es un algoritmo que no viene en los apuntes, con lo cual, bueno, lo tenemos aquí, del esquema diagnóstico de la taquicardia de QRS estrecho, empezando viendo si es regular, si es irregular o si es regular. ¿De acuerdo? Y entonces si es irregular, pues una FA, un flutter con conducción variable, una taquicardia auricular multifocal que se llama, o si es regular, pues vemos un poco si las ondas P son visibles. Entonces, bueno, pues analizamos aquí lo que hemos dicho del intervalo RP, pero siempre que veamos esas ondas P, claro. Si es corto, si es largo y distintos, aquí están también expuestos qué es cada cosa, porque luego, bueno, veis que la cosa se complica, que no es tan fácil porque, por ejemplo, dentro de esta, lo que hemos dicho, de esta, de la RP, de RP largo, pues puede ser la taquicardia auricular, la taquicardia intranodal no común, que es el electro de antes, o incluso una de vía accesoria, que se denomina decremental en el sentido de los del Wolf, ¿vale? Y bueno, pues nada, esta clase es difícil, pero a efectos prácticos luego veis que es sencillísima. Y lo que vais a tener que hacer en urgencias, pues no es tan difícil, ¿vale? Aunque luego la clase en sí, pues es difícil. Y nada, con esto ya nos despedimos y nada, nos emplazamos hacia la tercera videoconferencia que sería el próximo miércoles. Cualquier duda me las podéis hacer llegar por email o por cualquier otro, por mensaje, ¿vale? Y nada, nos despedimos aquí. Y nos hemos despedido. Papá, ¿ha ido José a clase? Ana, muchas Sí. gracias. Bueno, vale. Pues nada, un saludo. Venga, te apago que ya Ala. mismo tengo que hacer la cena para todos estos. Eso es lo que te iba a decir, hijo, que tú estás ahí bien ocupado.